Las rejas metálicas de la prisión no. 5 se abrieron lentamente ante Víctor Castillo, como las fauces de una bestia gigante que finalmente liberaba a su presa. 7 años, 2 meses y 14 días, exactamente eso había pasado tras esos muros. Cada amanecer, cada ocaso, cada noche de insomnio. Víctor dio un paso hacia la libertad, apretando en su mano una bolsa de plástico gastada con sus escasas pertenencias. El sol primaveral lo cegaba, insólitamente brillante después de los días grises de la prisión. El aire parecía diferente, más ligero, saturado con aromas de árboles florecientes y frescura. 42 años, así había entrado en la cárcel. Ahora tenía 49, y cada uno de esos 7 años se había marcado en su rostro con arrugas profundas, canas en el cabello oscuro y cansancio en los ojos marrones. Víctor siempre había sido un hombre fuerte de estatura media, pero los años de reclusión lo habían vuelto nervudo, contenido, le habían enseñado a economizar movimientos y palabras. En el bolsillo de la chaqueta vieja yacía la única fotografía, de su hija Alicia. Una niña de 6 años con largas trenzas castaña y ojos verdes traviesos lo miraba desde la imagen amarillenta. Esta fotografía era su talismán, el sentido de su supervivencia, la razón para no rendirse en los momentos más difíciles. Durante estos años Víctor había releído cientos de libros en la biblioteca de la prisión, estudiaba inglés con manuales gastados, escribía cartas a su hija que nunca enviaba. En la celda hacía ejercicios cada mañana, flexiones de brazos, abdominales, preparándose para el encuentro con su familia. Creía, cuando saliera en libertad, todo se arreglaría. Los compañeros de celda lo llamaban profesor por su amor a la lectura. Víctor nunca se quejaba, no hablaba de su melancolía, guardaba el dolor dentro. Lo único que delataba su sufrimiento, la costumbre de mirar la fotografía de su hija antes de dormir. Víctor se dirigió a la parada de autobús. El dinero para el viaje se lo habían dado al ser liberado, una pequeña suma que bastaría para llegar a casa. Pero había aún un hogar. El apartamento en las afueras de la ciudad, donde vivía con su esposa Daria y su hija, donde sonaba la risa infantil, donde olía a pasteles caseros, vainilla y perfume floral de su esposa. Recordó el último día antes del arresto. Por la mañana Daria preparaba panqueques, Alicia hacía berrinches, no queriendo ir al jardín de niños. Él besó a la niña en la coronilla, prometió leerle un cuento nuevo por la noche. Adiós, papito. Le gritó desde la ventana, cuando él se subía al auto. Él le hizo señas con la mano, sin saber que veía a su hija por última vez. El autobús a la ciudad tardaba 2 horas. Víctor se sentó junto a la ventana, observando cómo pasaban paisajes familiares. Mucho había cambiado, nuevos centros comerciales, carreteras reparadas, vallas publicitarias desconocidas. El mundo continuaba viviendo, desarrollándose, y él parecía haber caído fuera del tiempo durante 7 años completos. Junto a él se sentaba una madre joven con un niño, una niña de unos 6 años. La niña dibujaba algo en un cuaderno, de vez en cuando mostrando el dibujo a mamá y riendo alegremente. Víctor no podía apartar la mirada, se parecía mucho a Alicia a esa edad. Los mismos pliegues serios en la frente al dibujar, la misma manera de sacar la punta de la lengua por el esfuerzo. Hermoso dibujo, no se contuvo. La niña sonrió tímidamente y le mostró el dibujo, una casita con chimenea, sol, árbol y 2 figuras al lado. Somos mamá y yo, explicó. Y esta es nuestra casa. ¿Y dónde está papá? Preguntó Víctor. Papá trabaja lejos, respondió la madre por su hija. Nos vemos poco. Víctor asintió, entendiendo. ¿Cuántas familias se separan por la distancia, el trabajo, las circunstancias de la vida? Pero él tenía esperanza, su familia lo esperaba. Daria había prometido esperar. En la última carta de hace 3 años escribía que Alicia había crecido, estudiaba bien, preguntaba seguido por su padre. Cuando el autobús se acercó a su barrio, el corazón latió más rápido. ¿Acaso Daria esperaba? ¿Acaso Alicia recordaba a su padre? Ahora tenía 13, ya no era una niña pequeña, sino una adolescente.
Seguramente había crecido, cambiado, ido a la escuela. Tal vez aparecieron los primeros muchachos, los primeros secretos. Y él se había perdido todo esto. Víctor subió por los escalones familiares del edificio. El estuco en las paredes se había caído aún más, el olor a humedad se había vuelto más agudo. En el segundo piso apareció un nuevo inquilino, en la puerta colgaba una placa a los campos. En el tercer piso se detuvo ante la puerta con el número 47. Su puerta. La mano temblaba cuando la alzó hacia el timbre. El timbre no funcionaba, como hace 7 años. Algunas cosas no cambian. Víctor tocó, primero suave, luego más fuerte. Nadie. Puso la oreja contra la puerta, silencio. ¿Tal vez en el trabajo? ¿Tal vez fue por Alicia a la escuela? ¿O se mudaron? Los pensamientos corrían por su cabeza a la velocidad de la luz. Disculpe, lo llamó una voz femenina. ¿A quién busca? Víctor se volteó. En el umbral del apartamento vecino estaba una mujer mayor en bata de casa. El rostro le parecía familiar, aunque había envejecido mucho. ¿María González? Pronunció inseguro. La vecina miró más atentamente, y su rostro cambió bruscamente, los ojos se abrieron de sorpresa, la mano se alzó al corazón. ¿Víctor? Dios mío, Víctor, ¿eres tú? Se persignó. ¿Te liberaron? Sí, esta mañana, asintió. ¿Dónde están Daria y Alicia? El rostro de María González se puso blanco como las calorías. Se agarró del marco de la puerta, como buscando apoyo. En su mirada Víctor leyó miedo, lástima y algo más, algo que no quería entender. Víctor. Hijo mío. Siéntate aquí, sacó un taburete del recibidor. ¿Qué pasó? En la voz de Víctor sonó alarma. ¿Dónde está mi familia? Daria se fue. Hace como 3 años. ¿Después de qué? María González no podía encontrar palabras. Susurraba oraciones, se limpiaba las lágrimas. Víctor, querido, tu Alicia. Ella. Ella murió. El mundo se volteó. Víctor sintió cómo la tierra se iba de debajo de sus pies. Las palabras de la vecina llegaban como desde lejos, a través de una niebla densa. En los oídos zumbaba, en el pecho crecía un vacío. ¿Cómo murió? Susurró. Meningitis. Todo pasó muy rápido. María González se limpiaba las lágrimas con la manga de la bata. Los médicos dijeron que era una forma rara de la enfermedad, muy agresiva. Ni en cuidados intensivos pudieron salvarla. ¿Cuándo fue esto? Hace 3 años, en agosto. Lo recuerdo porque justo mi nieto se preparaba para la escuela. ¿Y Alicia? Tenía solo 10 años. Víctor se sentó en el taburete y el mundo a su alrededor se derrumbaba por pedazos. 7 años había soñado con este encuentro, imaginaba cómo abrazaría a su hija, cómo ella le mostraría sus dibujos, le contaría sobre la escuela, los amigos, los muchachos. Y ella no estaba. Nadie estaba. La enterraron en el cementerio del norte, continuó María González. Sección número 15. Daria puso un monumento hermoso. ¿Y Daria? Daria después de esto pronto vendió el apartamento y se fue. Dijo que no podía vivir más aquí, todo le recordaba a su hija. No sé dónde fue a parar. Tal vez con parientes a otra ciudad. Víctor se levantó. Las piernas no obedecían, pero debía ir. Debía ver la tumba de su hija, despedirse de ella. Al menos así. Al menos poner flores en la tumba de su pequeña princesa. Víctor, tal vez entras, ¿tomas té? Ofreció María González. Estás tan pálido. Y puedo contarte más sobre Alicia, como era los últimos años. Gracias, pero necesito. Al cementerio. Entiendo. Solo. Víctor, prepárate. Es duro mirar la tumba de un niño. Bajó las escaleras, agarrándose del pasamanos. En la cabeza había un zumbido, los pensamientos se confundían. Alicia estaba muerta.
Su pequeña princesa, que tanto amaba los cuentos de buenas noches y el helado de fresa. Que decía que esperaría a papá y no permitiría que nadie ocupara su lugar en la mesa. Que le dibujaba tarjetas en el jardín de niños y firmaba con letras desiguales para papá de Alicia. Víctor salió a la calle y caminó lentamente hacia la parada. Los transeúntes lo miraban con curiosidad, aparentemente, la expresión de su rostro era tal que la gente instintivamente se apartaba. Hasta el cementerio del norte eran 40 minutos de viaje. 40 minutos hasta el encuentro con la tumba de su hija. Eso era todo lo que le quedaba en este mundo de ella. En el autobús sacó la fotografía de Alicia y la miró largo tiempo. La niña de 6 años le sonreía, mostrando un diente de leche que se había caído. Recordaba ese día, juntos habían puesto el diente bajo la almohada para el hada de los dientes. Por la mañana había una moneda ahí, y Alicia estaba feliz. Y ahora ella no estaba. Y nunca estaría. El cementerio del norte recibió a Víctor con olor a flores marchitas y silencio solemne. Aquí el tiempo fluía diferente, lento, pensativo, como por sí mismo. Los árboles primaverales apenas comenzaban a verdear, creando sombra de encaje en los senderos serpenteantes entre los monumentos. Víctor se detuvo en la entrada, donde en un tablero viejo colgaban mapas amarillentos de las secciones. Con el dedo encontró la sección número 15, marcada con un cuadrado rojo en el esquema. El camino pasaba por todo el cementerio, junto a entierros viejos del siglo antepasado, junto a tumbas familiares, junto a la sección militar con obeliscos grises idénticos. Los pasos sobre la grava parecían demasiado fuertes en este silencio. Víctor caminaba entre las filas de tumbas, involuntariamente leyendo nombres y fechas en los monumentos. Aquí descansaban personas de diferentes edades, desde bebés hasta ancianos centenarios. Vidas enteras, familias, historias. Y entre ellos ahora su Alicia. En el camino se detuvo en una florería junto al cementerio. Una mujer mayor en pañuelo blanco vendía ramos y flores artificiales. ¿Qué desea, hijo?, preguntó, notando su desconcierto. Flores. Para una niña. Mi hija. La mujer lo miró atentamente y en su mirada brilló comprensión. ¿Cuántos años tenía? 10. Entonces le tendió un ramo de crisantemos blancos con cintas rosadas. Tiernas, como para un angelito. Víctor pagó y siguió adelante. La sección 15 resultó estar en lo profundo del cementerio, bajo la sombra de tilos viejos. Aquí era más silencioso que de costumbre, solo susurraban las hojas y en algún lugar a lo lejos cantaba un pájaro. Víctor caminó lentamente por la fila, escudriñando las fotografías. Y de repente se detuvo. Un monumento negro de granito con letras doradas, Castillo Alicia Víctor. 15 de mayo de 2012, 3 de agosto de 2021. Hija querida. Debajo de la inscripción, una fotografía oval de una niña en vestido blanco con cuello de encaje. Al lado había un pequeño banco de granito y estaban en un florero de piedra flores artificiales descoloridas. Víctor miraba la fotografía y sentía como todo dentro se contraía en un nudo apretado. La niña en la fotografía era rubia, con cabello liso hasta los hombros y ojos grises. Sonreía dulcemente, pero esa sonrisa era ajena. El rostro desconocido, los rasgos no eran los mismos. Esta no era su Alicia. Víctor sacó de su bolsillo su fotografía, esa misma, con trenzas castañas y ojos verdes. Comparó atentamente. No, estos eran dos niños completamente diferentes. Su hija era de cabello oscuro, con cabello rizado que tanto le gustaba trenzar. Tenía ojos verdes con motas doradas, heredados de él. Tenía un lunar pequeño en la mejilla izquierda y una cicatriz en la barbilla de una caída de las escaleras. Víctor trató de calmarse. ¿Tal vez se equivocaba? ¿Tal vez los niños cambian tanto en 3 años? Alicia tenía 6 cuando la vio por última vez y murió a los 9 años. ¿Tal vez el tiempo cambió su apariencia? ¿Tal vez la fotografía era vieja o no transmitía bien los rasgos? Se puso en cuclillas ante el monumento y cuidadosamente puso la mano sobre el óvalo de vidrio con la fotografía.
El frío del granito penetraba a través de la ropa. El rostro de la niña lo miraba serenamente, pero era la mirada de un niño completamente ajeno. En esos ojos grises no había nada familiar, paterno. Alicia, susurró Víctor. ¿Eres realmente tú o no? Papá vino, como prometió. Regresé contigo. Puso los crisantemos blancos al pie del monumento. Las flores se veían hermosas sobre el granito oscuro, creando una ilusión de vida en este lugar de descanso. 15 minutos se sentó junto a la tumba, tratando de sentir conexión con su hija, pero no la había. En lugar de dolor por la pérdida crecía ansiedad. En lugar de duelo, dudas. En lugar de alivio por finalmente despedirse del niño, certeza creciente de que aquí no yacía Alicia. Víctor se levantó y una vez más miró atentamente la fotografía. El monumento. Las fechas. Todo coincidía, nombre, apellido. La fecha de nacimiento era correcta. Pero el rostro era ajeno. Junto a la tumba estaba una mujer mayor con balde y trapo, aparentemente, cuidaba el entierro vecino. Disculpe, se dirigió a ella Víctor. ¿Recuerda por casualidad a esta niña? Señaló la tumba de Alicia. La mujer se acercó, miró el monumento. Ah, ¿esta rubiecita? Recuerdo, por supuesto. La madre venía a veces, limpiaba, traía flores. Decía que la hija había muerto de meningitis. ¿Cómo se veía la madre? Una mujer de unos 35 o 40 años, de cabello oscuro. Muy delgada. Decía que el marido estaba en prisión, se había quedado sola. La descripción se ajustaba a Daria. Pero la niña en la fotografía aún no era Alicia. Dígame, ¿cuándo vino la madre por última vez? Hace mucho ya. 2 o 3 años, no recuerdo. Y no la vi más. Pensé que tal vez se fue a algún lado. Víctor agradeció a la mujer y se dirigió de vuelta a la salida. Necesitaba encontrar la administración del cementerio. Necesitaba averiguar dónde estaba su verdadera hija. El edificio de la administración se ubicaba junto a las puertas principales, una construcción de un piso de ladrillo rojo con una placa Administración del Cementerio. Cerca de la entrada crecían álamos viejos, de los cuales caía sombra densa. Víctor empujó la pesada puerta de roble y se encontró en un pequeño vestíbulo con varias sillas de plástico y un mostrador de registro. Tras el mostrador se sentaba una mujer de unos 50 años en traje gris estricto. Cabello cortado corto, en la nariz anteojos con montura delgada. Alzó la cabeza de un libro grueso de registros. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el jefe, dijo Víctor, tratando de controlar el temblor en su voz. ¿Por qué asunto? Sobre el entierro de mi hija. Hay inconsistencias. La mujer lo miró más atentamente, aparentemente notando la agitación y expresión extraña del rostro. ¿Qué tipo de inconsistencias? Preguntó cautelosamente. La fotografía en el monumento. Este no es mi niño. La recepcionista dejó la pluma y estudió atentamente a Víctor. En sus ojos brilló alarma. Un momento, levantó el auricular de un teléfono negro viejo. Íñigo, tiene un visitante sobre un entierro. Sí, dice que la fotografía no corresponde. Bien, pasará ahora. Señaló la puerta en el fondo del vestíbulo. Oficina número 3. Íñigo Morales, jefe del cementerio. Víctor tocó la puerta y entró. La oficina era amplia, con techos altos y ventanas grandes. Tras un escritorio masivo de madera, lleno de carpetas y documentos, se sentaba un hombre de cabello gris de unos 60 años y miraba atentamente al visitante que entraba. En la solapa del saco, una insignia veterano del trabajo. En el escritorio, una fotografía de familia y una lámpara de escritorio verde. Siéntese, asintió Morales hacia un sillón de cuero frente al escritorio. Lo escucho. Me llamo Víctor Castillo, comenzó Víctor, tratando de hablar con calma. Hoy estuve en la tumba de mi hija, sección 15, entierro de 2021. Y tengo serias dudas de que ahí esté enterrada precisamente mi hija. Íñigo Morales frunció el ceño, dejó los documentos. ¿Dudas? ¿De qué tipo?
La fotografía en el monumento. Es un niño completamente diferente. Soy el padre, no podría equivocarme. Disculpe, pero los familiares mismos eligen las fotografías para los monumentos, dijo cautelosamente el jefe. Tal vez la esposa eligió una imagen que usted no recuerda. O la hija cambió mucho durante el tiempo de su ausencia. Recuerdo muy bien a mi hija, dijo firmemente Víctor. Tenía cabello castaño rizado, ojos verdes, un lunar en la mejilla izquierda. Y la niña en la fotografía, rubia, con ojos grises y rasgos faciales completamente diferentes. No es ella. Señor Castillo, ¿dónde estuvo usted en los últimos años? Preguntó cautelosamente Morales. En prisión, respondió Víctor sin rodeos. Pero esto no me priva de los derechos paternos y la posibilidad de conocer la verdad sobre mi hija. Íñigo Morales estudió largo tiempo los documentos en el escritorio, aparentemente reflexionando sobre la situación. Entienda, la exhumación es un procedimiento muy serio, pronunció finalmente. Para ella se necesitan motivos fundados, permisos, presencia de órganos investigativos, expertos médicos. Tengo todos los documentos que confirman que soy el padre. Víctor sacó del bolsillo interior el pasaporte con la nota sobre el nacimiento de su hija. Y tengo derecho a saber quién está enterrado bajo el nombre de mi niño. Morales tomó el pasaporte, estudió atentamente cada página, verificó las fechas. Los documentos están en orden, admitió. Pero el procedimiento de exhumación puede tomar varias semanas. Hay que obtener permisos, contactar con la policía, expertos médicos. ¿Varias semanas? Víctor se levantó de la silla. Esperé 7 años el encuentro con mi hija. Hoy supe que supuestamente había muerto. Y ahora resulta que en la tumba yace otra persona. ¿Dónde está mi Alicia? ¿Qué le pasó? Su voz se alzó, en los ojos se encendió fuego de desesperación. Íñigo Morales entendió que el hombre estaba al borde del colapso. Señor Castillo, por favor, cálmese. Entiendo su estado. Usted no entiende. Víctor golpeó la palma sobre el escritorio y la lámpara de escritorio se tambaleó. Mi hija debe estar viva. Ahí, en la tumba, no yace ella. ¿Dónde está mi Alicia? ¿Quién organizó esta sustitución? Bien, bien, dijo silenciosamente el jefe del cementerio, alzando las manos en gesto conciliador. Si usted insiste, organizaré el procedimiento en el plazo más breve. Mañana por la mañana. ¿Estará presente? Por supuesto estaré. Víctor se sentó de nuevo en el sillón. Y quiero ver todo personalmente. Entiendo. Organizaré la exhumación para mañana, 9 de la mañana. Estarán presentes un representante de la Fiscalía, médico forense, testigos. Todo según la ley. ¿Y si resulta que tengo razón? ¿Que en el ataúd no está mi hija? Entonces comenzará una investigación criminal, respondió seriamente Morales. Falsificación de documentos, estafa, posiblemente algo más serio. Víctor asintió. Estaba listo para cualquier consecuencia. Lo principal, conocer la verdad sobre su hija. Hasta mañana, dijo, dirigiéndose a la puerta. Víctor Castillo, lo llamó el jefe del cementerio. ¿Dónde pasará la noche? En la ciudad hay un hotel. Encontraré dónde, respondió brevemente Víctor. Salió de la oficina con la firme intención de llegar hasta el final. Mañana conocería la verdad. Mañana se aclararía dónde estaba su hija. Víctor pasó la noche en un banco del parque junto al cementerio. No tenía dinero para hotel, al ser liberado le dieron solo la suma mínima para el viaje. Además, el sueño no venía de todas formas. En la cabeza nacían pensamientos, uno más inquietante que otro. El parque era pequeño, con varios senderos y arces viejos. En el centro se ubicaba un estanque con patos que nadaban pacíficamente incluso en la oscuridad. El banco estaba bajo un farol, lo que creaba ilusión de seguridad en el silencio nocturno. Víctor se sentó, abrazando la cabeza con las manos, y trató de analizar la situación lógicamente. Si en la tumba no yacía Alicia, entonces ¿dónde estaba? ¿Estaba viva?
Tal vez Daria fingió la muerte de su hija. ¿Para qué? Recordó su caso de hace 7 años. El robo del banco, en el que participó como conductor. Entonces lo engañaron, los verdaderos criminales huyeron con la mayor parte del dinero, y a él le dejaron pruebas y problemas. En el juicio trató de explicar que solo era un conductor contratado, que no conocía los planes de los ladrones. ¿Pero quién lo creería? Óscar Vázquez, Íñigo Molina y Andrés López, esos eran los nombres de los verdaderos culpables. Se escondieron en el extranjero con 5 millones de euros, y a Víctor lo atraparon con las manos en la masa. Según la investigación, él era su cómplice y conocía la ubicación de la parte principal de lo robado. Pero Víctor no sabía nada. Simplemente llevaba a 3 hombres, pensando que era un viaje de negocios normal. Cuando entendió en qué se había metido, ya era demasiado tarde. ¿Y si esa gente creía que él realmente sabía dónde estaba escondido el dinero? ¿Y si amenazaron a Daria y Alicia, exigiendo información? Esto explicaría la desaparición de la familia. Alrededor de medianoche se acercó una patrulla al parque, 2 policías jóvenes. «Documentos», pidió el mayor. Víctor mostró el pasaporte. «¿Qué hace aquí a esta hora?» «Espero la mañana». «Mañana tengo un asunto importante en la administración del cementerio». Los policías se miraron. Uno de ellos, un chico muy joven, miró a Víctor con compasión. «¿Funeral?» «Mi pésame». «Exhumación», respondió brevemente Víctor. «Entiendo. Solo que aquí no se puede estar de noche. El parque se cierra a las 11. ¿Dónde se puede? Hay un refugio para indigentes en la calle Cervantes. O sala de guardia en la comisaría, si aceptan recibirlo». Víctor eligió la comisaría. Por lo menos ahí estaría caliente y relativamente seguro. Los policías lo acompañaron hasta el edificio de la comisaría, una construcción vieja típica de ladrillo gris. El oficial de guardia, un sargento de mediana edad, escuchó con interés la situación y le permitió pasar la noche en un catre en la sala de descanso. «Solo que por la mañana se va inmediatamente», advirtió. A la jefatura no le gustan los extraños en el edificio. Víctor agradeció y se acomodó en el catre duro. El sueño aún no venía, los pensamientos giraban en la cabeza, como hojas de otoño en el viento. Recordaba los últimos días antes del arresto. Daria estaba nerviosa, a menudo se sobresaltaba con las llamadas a la puerta. Decía que le parecía que alguien lo seguía. Entonces Víctor lo atribuía al cansancio y las hormonas. Daria estaba embarazada en las primeras semanas de su segundo hijo. Después de su arresto el embarazo se interrumpió. Daria escribía en una carta que perdió al niño por el estrés. Eso fue otro golpe para Víctor, perdió no solo la libertad, sino también a su futuro hijo o hija. Tal vez justamente entonces comenzaron las amenazas. Tal vez los verdaderos criminales decidieron que Víctor les ocultaba su parte. ¿Y comenzaron a presionar a la familia? Alrededor de las 5 de la mañana Víctor finalmente se durmió con sueño inquieto. Soñaba con Alicia, pequeña, de 6 años, con trenzas. Lo llamaba, extendía las manos, pero entre ellos había un muro alto. Él trataba de trepar por encima, pero el muro crecía cada vez más alto. El sargento lo despertó. 7 de la mañana. Ya es hora de que se vaya. Víctor se lavó con agua fría en el baño de servicio, se puso en orden. En el pequeño buffet de la comisaría compró café y sándwich, la primera comida en un día. Hasta el tiempo señalado quedaban 2 horas. Víctor decidió caminar una vez más por el cementerio, mirar una vez más la tumba de Alicia, tratar de encontrar algunas pistas. El cementerio matutino se veía diferente, más pacífico y solemne. Los primeros rayos de sol se abrían paso a través del follaje, creando un juego caprichoso de luz y sombra sobre los monumentos. En algún lugar cantaban pájaros, se oía el susurro de hojas caídas. En la tumba de su hija Víctor se detuvo de nuevo. A la luz del día la diferencia entre la fotografía del monumento y sus recuerdos se hizo aún más evidente. Era definitivamente otra niña. Al lado, en la tumba vecina, notó flores frescas y decidió hablar con quienes las habían traído. Pero no había gente cerca,
Solo un viejo cuidador barriendo los senderos. Amigo, se dirigió a él Víctor, ¿recuerda por casualidad el funeral de Castillo Alicia? ¿Una niña pequeña que murió de meningitis? ¿Hace 3 años? El cuidador se apoyó en la escoba, reflexionó. ¿Castillo? Ah, sí, recuerdo. Una niña pequeña, la madre decía que había muerto de contagio, por eso la enterraron en ataúd de zinc. ¿En zinc? Se alarmó Víctor. Sí. La madre explicó que había sido meningitis, infección. Por las reglas sanitarias hay que enterrar en ataúd sellado. Víctor entendió, así fue como se organizó la sustitución. En un ataúd metálico sellado se podía esconder cualquier cosa. Nadie verificaba el contenido. ¿Y cómo se veía la madre? Una mujer joven, de unos 35 años. Cabello oscuro, muy delgada. La madre decía que no quería mirar al niño en el ataúd, que la recordara viva. Todo cuadraba. La sustitución había sido cuidadosamente planeada. Certificado de defunción falso, ataúd de zinc que nadie abría. A las 8 de la mañana llegaron autos a la administración del cementerio. Víctor reconoció el automóvil de servicio de la administración del cementerio y varios más, aparentemente, órganos investigativos y expertos. Era hora de conocer la verdad. A las 9 de la mañana se reunió un grupo impresionante en la entrada del cementerio. Íñigo Morales llegó en auto de servicio junto con 2 trabajadores, hombres fuertes de mediana edad con herramientas para exhumación. También llegó una investigadora, una mujer joven en traje oscuro estricto. Elena Núñez, investigadora de casos especialmente importantes, se presentó a Víctor. ¿Confirma su solicitud de realizar la exhumación? Confirmo, respondió firmemente Víctor. ¿Entiende que es un procedimiento serio? Si sus sospechas no se confirman, pueden surgir problemas. Entiendo. Pero estoy seguro de mis palabras. Además de la investigadora llegó un médico patólogo del hospital de la ciudad, un hombre mayor con barba gris. Con él había una enfermera con maletín de instrumentos. También estaban presentes 2 testigos, residentes locales que casualmente estaban cerca del cementerio y aceptaron ser testigos del procedimiento. Víctor Castillo, se dirigió a Víctor la investigadora, explique una vez más la esencia de sus pretensiones. La fotografía del monumento no corresponde a la apariencia de mi hija. Es otro niño. ¿En base a qué hace tal conclusión? Víctor sacó su fotografía de Alicia. Aquí está mi hija a los 6 años. Cabello oscuro rizado, ojos verdes, rostro ovalado. Y en el monumento, una niña rubia con ojos grises y rasgos completamente diferentes. La investigadora estudió atentamente ambas fotografías. La diferencia es realmente sustancial, admitió. Aunque los niños pueden cambiar mucho en 3 años. No tanto, objetó Víctor. El color de ojos no cambia. La forma del rostro también permanece reconocible. El color del cabello también. Bien. El procedimiento se realizará de acuerdo con todos los requisitos de la ley. El grupo se dirigió a la sección 15. Los trabajadores llevaban consigo herramientas especiales, palas, palanca, cuerdas para levantar el ataúd. El médico patólogo llevaba un maletín médico con instrumentos para la autopsia. En la tumba de Alicia Castillo los trabajadores cuidadosamente quitaron el monumento, lo dejaron a un lado sobre soportes especiales de madera. Comenzaron las excavaciones. Víctor estaba al lado, sin apartar la vista del hoyo creciente. Las manos temblaban, en la boca se secaba. ¿Y si me equivoco? Pensó de repente. ¿Si es realmente Alicia, solo muy cambiada? ¿Qué entonces? Pero la voz interior repetía, no, esta no es tu hija. Un padre no puede equivocarse con su propio hijo. La tierra cedía fácilmente, habían pasado solo 3 años desde el entierro. Los trabajadores cavaban cuidadosamente, tratando de no dañar el ataúd. La investigadora fotografiaba el proceso con cámara digital. Se ve el ataúd, informó uno de los trabajadores después de 40 minutos. Con cuidado, ordenó Íñigo Morales. Media hora más se fue en liberar completamente el ataúd metálico de la tierra.
Resultó ser más grande de lo que esperaba Víctor, aparentemente, ataúd adulto estándar, usado para entierros con enfermedades infecciosas. Levantamos, comandó el jefe del cementerio. El procedimiento de levantamiento tomó otros 20 minutos. El ataúd de zinc era pesado, requería manejo cuidadoso. Los trabajadores usaron cuerdas especiales y poleas para no dañar el contenido. Finalmente el ataúd estaba sobre soportes especiales junto a la tumba. El metal brillante reflejaba el sol matutino. En los lados se veían soldaduras, el ataúd realmente estaba sellado. ¿Todos listos?, preguntó la investigadora. Víctor Castillo, ¿está seguro de que quiere estar presente? Sí, respondió roncamente Víctor. El trabajador se acercó al ataúd con herramientas especiales. Tenía un aparato para cortar metal, una pequeña amoladora con disco delgado. Comienzo la apertura, advirtió y encendió el instrumento. El chirrido de la amoladora sobre el metal hizo que todos los presentes hicieran muecas. El hombre cortó cuidadosamente las soldaduras por el perímetro de la tapa del ataúd. Las chispas volaban a los lados, el aire se llenó de olor a metal al rojo vivo. Finalmente las soldaduras fueron cortadas. El trabajador dejó el instrumento y se preparó para levantar la tapa. Abro, advirtió, mirando a los presentes. La tapa se levantó lentamente. Todos los presentes se quedaron estupefactos. En el ataúd yacía una muñeca de cera. No el cuerpo de un niño, no restos humanos, una muñeca de cera, hecha con maestría asombrosa. La figura de una niña de unos 9 años, vestida con un vestido blanco de encaje. Cabello rubio cuidadosamente peinado, en el rostro, expresión pacífica, como de un niño durmiendo. La muñeca estaba hecha tan realísticamente que a primera vista se podía confundir con una persona real. La piel de cera tenía tono natural, estaban dibujados los detalles más mínimos, pestañas, cejas, incluso pequeños lunares. Dios mío, susurró la investigadora, bajando la cámara. El médico patólogo se inclinó sobre el ataúd, examinando atentamente el contenido. Es realmente una muñeca de cera, confirmó con voz sorprendida. Trabajo muy de calidad, nivel profesional. Pero definitivamente no son restos humanos. Íñigo Morales palideció como una sábana. En 30 años de trabajo en el cementerio había visto mucho, pero esto, nunca. ¿Cómo es posible?, murmuró, limpiándose el sudor de la frente. ¿Cómo llegó una muñeca a la tumba en lugar del cuerpo? Víctor estaba como hechizado, mirando la figura de cera. Por un lado, esto confirmaba completamente sus sospechas, en la tumba no estaba su hija. Por otro lado, surgían muchas preguntas nuevas. ¿Dónde estaba Alicia? ¿Estaba viva? ¿Quién y por qué organizó esta sustitución compleja? Necesito abrir inmediatamente un caso criminal, declaró la investigadora, sacando el teléfono móvil. Esto es evidente estafa, falsificación de documentos y posiblemente crímenes más serios. ¿Y dónde está mi hija?, preguntó Víctor, sin apartar la vista de la muñeca. ¿Dónde está Alicia? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Elena Núñez. Víctor Castillo, necesitaré todos los documentos que tenga. Y un relato detallado sobre sus relaciones con la familia, sobre las circunstancias en que fue a prisión. Víctor asintió. Ahora sabía con certeza, su hija no estaba en el ataúd. Posiblemente estaba viva y se encontraba en algún lugar seguro. Significaba que había esperanza de encontrarla. Contaré todo, dijo firmemente. Cada día, cada minuto, si es necesario. La investigadora ordenó sellar el ataúd con la muñeca como evidencia material y trasladarlo a los criminalistas para examen detallado. Posiblemente los expertos pudieran determinar quién y cuándo hizo la muñeca, qué materiales usaron, dónde pudo ser fabricada. Y de usted, se dirigió al jefe del cementerio, necesito todos los documentos sobre este entierro. Quien tramitó el procedimiento, quien entregó el ataúd, qué certificados se proporcionaron. Íñigo Morales asintió nerviosamente. Por supuesto, proporcionaré todos los documentos. Pero no entiendo cómo pudo pasar esto. Tenemos control estricto, todos los procedimientos están reglamentados. Lo averiguaremos,
cortó la investigadora. Y mientras tanto pido no informar a nadie sobre lo ocurrido. La información no debe llegar a los medios hasta completar la investigación. El grupo se dirigió de vuelta al edificio administrativo. Víctor caminaba junto a la investigadora, en su cabeza surgían preguntas. Elena se dirigió a ella. ¿Qué tan rápido se puede encontrar a mi hija? Todo depende de cuánta información reunamos, respondió. Cuénteme más detalladamente sobre su esposa. Daria, ¿verdad? ¿Dónde puede estar? ¿Tiene parientes, conocidos? No tengo idea de dónde está ahora. La vecina dijo que se fue después de la muerte de Alicia. ¿Pero a dónde? Desconocido. ¿Daria tiene padres, hermanos, hermanas? Víctor reflexionó, recordando. Los padres murieron antes de nuestra boda, accidente automovilístico. Hay una hermana Ana, mayor que Daria por 5 años. Vive en Sevilla, trabaja como maestra. Pero casi no nos comunicábamos, no aprobaba nuestro matrimonio. ¿Por qué no lo aprobaba? Me consideraba indigno de Daria. Decía que no tenía educación superior, trabajo estable, que no podría mantener a su hermana. Entiendo. ¿Quién más del entorno de Daria podría saber sobre su paradero? Tenía una amiga de la infancia, Lucía Carmona. Trabajaba en el Banco Castilla Capital. Eran amigas desde la escuela, se llamaban seguido. Tal vez ella sepa. Bien, verificaremos. Y ahora cuénteme detalladamente sobre el caso por el que lo condenaron. Víctor suspiró profundamente. Esta historia era dolorosa, pero ahora no se podía callar. Necesitaba contar todo para encontrar a su hija. Llegaron a la oficina del jefe del cementerio. Íñigo Morales ya había dispuesto documentos en el escritorio, sus manos temblaban ligeramente por la tensión nerviosa. Aquí está todo lo relacionado con el entierro de Castillo Alicia, dijo con voz temblorosa. Certificado de defunción, solicitud de entierro, documentos de pago de lugar y monumento. La investigadora tomó la carpeta, comenzó a estudiar atentamente cada documento. El certificado de defunción fue emitido por el Hospital de la Ciudad número 7, leyó en voz alta. Causa de muerte, meningitis meningocócica aguda. La solicitud de entierro la presentó la madre, Daria Castillo. El procedimiento de entierro se realizó el 6 de agosto de 2021. ¿Y quién entregó el cuerpo? Preguntó Víctor. Íñigo Morales hojeó los documentos, encontró la página necesaria. Según los registros, el cuerpo fue entregado directamente de la morgue del hospital en ataúd de zinc sellado. Acompañó la madre de la fallecida. Según los requisitos sanitarios, el ataúd no se abrió, es práctica estándar en enfermedades infecciosas. Víctor y la investigadora se miraron. Todo cuadraba, bajo pretexto de enfermedad infecciosa peligrosa en ataúd metálico cerrado al cementerio podían entregar cualquier cosa, incluida una muñeca de cera. Significa que la falsificación fue cuidadosamente planeada, concluyó Elena Núñez. Certificado de defunción falso, documentos falsos de la morgue, y nadie verificó el contenido real del ataúd. ¿Y cuánto cuesta hacer tal muñeca? Se interesó Víctor. Juzgando por la calidad del trabajo que vi, es nivel profesional, respondió la investigadora. Tales muñecas se hacen para museos, exposiciones, teatros. El costo puede llegar a varios cientos de miles de euros. Significa que Daria tenía dinero serio para organizar toda esta operación. O dinero, o razones muy fundadas por las cuales alguien más pagaba los gastos. Elena Núñez cerró la carpeta con documentos. Necesito contactar urgentemente con el hospital y averiguar quién emitió el certificado de defunción. Y también encontrar al maestro que hizo la muñeca. Y usted, Castillo, mientras tanto cuénteme todo sobre su caso detalladamente. Víctor se acomodó en el sillón y comenzó el relato que había guardado en la memoria todos los 7 años de reclusión. Todo comenzó en julio de 2017, comenzó Víctor, mirando por la ventana de la oficina. Trabajaba como conductor en un parque de taxis privado Elite. El sueldo era pequeño, pero el trabajo gustaba, manejaba por la ciudad, conocía gente diferente, era libre en la elección de rutas. Elena Núñez sacó libreta y bolígrafo,
preparándose para anotar cada detalle. Una vez se me acercó un hombre, se presentó como Óscar Vázquez. Se veía sólido, traje caro, reloj de oro, manera segura de hablar. Dijo que necesitaba un conductor confiable para una tarea especial. ¿Qué exactamente proponía? Un viaje por la ciudad con dos de sus socios comerciales. Había que llevarlos a varios lugares, esperar, luego entregarlos en el punto acordado. Prometió por un día de trabajo 50.000 euros. Es mucho dinero para un taxista. Enorme, asintió Víctor. Mi sueldo mensual era 40.000. Y aquí ofrecían más por un día. Por supuesto, sospeché algo malo, comencé a hacer preguntas. ¿Y qué respondía Vázquez? Decía que trabajaba en una empresa de transporte de valores. Que la operación era absolutamente legal, solo requería confidencialidad. Que transportaban una suma grande entre bancos y los autos blindados normales atraen atención de ladrones. ¿Creyó esta explicación? Víctor reflexionó, recordando esos días. Quería creer. Teníamos problemas financieros, Daria estaba embarazada, Alicia se enfermaba seguido, se necesitaba dinero para medicinas. Y aquí se presentó tal oportunidad. Cuénteme sobre el día del crimen. El 15 de agosto temprano por la mañana Vázquez se subió a mi auto junto con dos cómplices. A uno lo llamaban Íñigo, alto, delgado, con tatuaje en el cuello. Al segundo, Andrés, gordo, algo calvo, constantemente nervioso. ¿Cómo se comportaban en el camino? Extraño. Constantemente miraban atrás, revisaban teléfonos, susurraban algo entre ellos. En la bolsa de Íñigo noté algo parecido a una pistola. Entonces entendí definitivamente que el asunto no era limpio. ¿Por qué no se detuvieron? ¿No se bajaron del auto? Traté. Dije que había cambiado de opinión, que el negocio se cancelaba. Pero Vázquez sacó una pistola y la puso en mi cabeza. Dijo, ya es tarde para pensar, amigo. Llegarás donde dijimos y recibirás el dinero. No llegas, recibes una bala. Te escondes, la familia sufrirá. Elena Núñez anotaba cada palabra, a veces preguntando detalles. ¿A dónde les ordenaron ir? Primero a la oficina central del Banco Castilla Capital en la Avenida de la Paz. Me estacioné en el callejón detrás de la esquina, como indicaron. Vázquez dijo que esperara, que regresarían en máximo media hora. ¿Qué pasó después? Me senté en el auto, fumé, estaba nervioso. Como a los 20 minutos escuché sirenas, policía, ambulancia. Entendí que en el banco había pasado algo. Quise irme, pero regresaron antes. ¿En qué estado? Alterados, con bolsas deportivas grandes. Gritaban y más rápido. Acelera. Vámonos de aquí. Vázquez agitaba la pistola, amenazaba. Estaba en shock, simplemente ejecutaba órdenes. ¿A dónde fueron después del banco? A las afueras de la ciudad, a garajes viejos en la zona industrial. Ahí Vázquez tenía un box rentado. Adentro, mesa, sillas, algunas herramientas. ¿Qué pasaba en el garaje? Vaciaron el contenido de las bolsas sobre la mesa y comenzaron a contar dinero. Mucho dinero, fajos envueltos en papel bancario. Vázquez hablaba de 5 millones, se alegraba de que el plan funcionara perfectamente. ¿Y usted qué hacía? Me sentaba en un rincón, tratando de entender cómo salir de la situación. Discutían cómo dividir el dinero, a dónde ir después, cómo esconderse de la policía. ¿Le ofrecieron parte? Vázquez dijo que mi parte eran esos 50.000 que había prometido. Pero Íñigo objetó, decía que al conductor había que darle más, si no yo podía hablar. Entre ellos comenzó una discusión. ¿Por el dinero? Y por el dinero, y por los planes futuros. Vázquez quería irse inmediatamente al extranjero. Íñigo proponía esperar en España hasta que se calmaran las pasiones. Andrés en general entraba en pánico, decía que había que devolver el dinero y entregarse. ¿Qué pasó después? Apareció la policía. Alguien delató o ellos mismos calcularon por cámaras de vigilancia. Rodearon el garaje, con altavoz exigieron salir con las manos arriba.
¿Cómo reaccionaron los criminales? Vázquez tomó la parte principal del dinero y con sus cómplices salió corriendo por la salida trasera. Ahí tenían otro auto estacionado. Y yo me quedé en el garaje con la parte restante del dinero y mi auto. ¿Cuánto dinero quedó? Esos 50,000 que me habían prometido, más como otros tantos en billetes pequeños. Resulta alrededor de 100,000 de 5 millones. ¿Y la policía encontró este dinero en usted? Sí. En una bolsa en el asiento trasero de mi auto. Más mis huellas en los billetes, testigos que vieron mi auto cerca del banco. Todo indicaba mi participación. ¿Y los verdaderos criminales? Huyeron. Los atraparon solo 3 días después en la frontera con Francia. Pero la parte principal del dinero ya habían logrado transferirla al extranjero. En ellos encontraron solo alrededor de $500,000. ¿Qué fue en el juicio? Traté de contar la verdad. Que era simplemente conductor, que me forzaron bajo amenaza de arma. Pero el abogado resultó inexperto y las pruebas hablaban contra mí. El juez no creyó en la versión de la coacción. ¿Qué condena recibió? 7 años por robo especialmente grande en grupo organizado. Vázquez con cómplices recibieron 10 años cada uno, pero apelaron y al final huyeron de la custodia. ¿Huyeron? Sí, durante el traslado. Aparentemente, usaron conexiones y dinero. Desde entonces los declararon en búsqueda internacional, pero se perdieron las huellas. Elena Núñez dejó el bolígrafo, reflexionó. Resulta que esta gente quedó en libertad con 4 millones de euros. ¿Y podían creer que usted sabía sobre la ubicación de su dinero? Posiblemente. Aunque no tenía idea de dónde pusieron la suma principal. ¿Y su familia? ¿Daria conocía los detalles del caso? Solo sabía lo que contaba la prensa. Que participé en el robo del banco, que me condenaron por robo. Los detalles no le conté, no quería involucrarla en esta historia. ¿Y ella podía creer que usted era realmente criminal? Desafortunadamente, sí. Especialmente cuando comenzaron las amenazas. ¿Qué amenazas? Se alarmó la investigadora. Daria me escribía en cartas que venían unos hombres a verlas. Preguntaban sobre el dinero, exigían que ella averiguara conmigo dónde estaba escondida mi parte. Amenazaban a ella y a Alicia. ¿Cuándo fue esto? Comenzando en 2018. Al principio raro, luego más seguido. En la última carta que recibí en 2020, Daria escribía que tenía mucho miedo. Que esa gente era seria, que podían hacerle daño a Alicia. ¿Y después de esa carta se cortó la comunicación? Sí. No hubo más cartas. Pensé que Daria simplemente se cansó de esperar, que encontró otro hombre. Y resulta que organizó la muerte ficticia de su hija para protegerla. Mujer inteligente, notó la investigadora. Aunque desesperada. Fingir la muerte de un niño es un riesgo serio. Significa que la amenaza era real, entendió Víctor. Tan seria que Daria se decidió por tal paso. Parece ser así. ¿Pero dónde están ahora? ¿Y bajo qué nombres viven? Víctor se encogió de hombros. No sé. Daria siempre fue ingeniosa, pero para organizar operación tan compleja. Claramente alguien la ayudó. Necesito verificar a todos los conocidos de su esposa, decidió Elena Núñez. Parientes, amigas, colegas. Alguien debe saber dónde desapareció. ¿Y qué tan rápido se puede hacer esto? Depende de qué tan cuidadosamente barrieron las huellas. Si Daria realmente obtuvo documentos nuevos, encontrarla será difícil. ¿Pero posible? Possible, confirmó la investigadora. Tarde o temprano cualquier persona deja huellas. Lo principal, saber dónde buscar. Tocaron la puerta. Entró un operativo joven con carpeta en las manos. Elena, primeros resultados de la verificación. Informe. El certificado de defunción de Castillo Alicia, falsificación. En el hospital número 7 tal documento no se emitió. Más aún, en agosto de 2021 en el hospital en general no hubo pacientes con diagnóstico meningitis. Excelente. ¿Qué más? Verificamos las operaciones bancarias de Daria Castillo.
En el periodo de 2020 a 2021 vendió apartamento por 2 millones de euros y casa de campo por 600.000. También tomó créditos por suma total de 800.000 euros. Significa que tenía alrededor de 3 millones y medio para organizar la desaparición. Resulta así. Y otro detalle interesante, el comprador de la casa de campo aparece cierto Máximo Torres, que tiene antecedentes por falsificación de documentos. Víctor se enderezó en el sillón. ¿A través de él pudo obtener nuevos pasaportes? Muy probable, asintió el operativo. Ya salimos hacia él para interrogatorio. Bien, dijo la investigadora. Tan pronto obtengan testimonios de Torres, informen inmediatamente. Y mientras continúen verificando las operaciones bancarias. Hay que averiguar en qué se gastó el dinero. Cuando el operativo se fue, Elena Núñez se volteó hacia Víctor. El caso se aclara. Su esposa realmente fingió la muerte de su hija, obtuvo documentos falsos y se escondió en dirección desconocida. La pregunta solo, ¿dónde buscarlas? Tengo una idea, dijo lentamente Víctor. Daria siempre soñaba con vida en la naturaleza, lejos de la ciudad. Seguido hablaba del norte, del aire limpio, de que ahí la gente es más buena y honesta. Norte es concepto muy amplio. Su abuela era de Extremadura. Daria seguido contaba sobre ella, aunque la abuela murió antes de nuestra boda. Pero Daria conocía esos lugares, gente, tradiciones. Extremadura. Reflexionó la investigadora. Tiene sentido. Lejos de Madrid, clima tranquilo, pocos forasteros. Buen lugar para perderse. ¿Puede verificar? Por supuesto. Pero primero esperemos resultados del interrogatorio de Torres. Si él realmente les hizo documentos, entonces sabe qué nombres eligió su esposa. Víctor asintió. Por primera vez en muchos años sentía esperanza. Su hija estaba viva. En algún lugar lejos, bajo otro nombre, pero viva. Y la encontraría. Definitivamente la encontraría. Los resultados del interrogatorio de Máximo Torres superaron todas las expectativas. El hombre resultó ser no simplemente un estafador menor, sino un verdadero profesional en fabricación de documentos falsos. En su taller descubrieron todo un arsenal, impresoras, laminadoras, plantillas de sellos, muestras de firmas de funcionarios. Elena Núñez llamó a Víctor a la comisaría temprano la mañana siguiente. Él pasó la noche en la misma sala de guardia, sin cerrar los ojos, preparándose mentalmente para nuevos descubrimientos. Torres se quebró completamente, informó la investigadora tan pronto Víctor entró a su oficina. En julio de 2021 se le acercó una mujer, correspondiente a la descripción de su esposa. Encargó un juego completo de documentos para ella y el niño. ¿Qué documentos exactamente? Pasaportes, certificado de nacimiento para la niña, referencias de registro, historiales médicos. Juego completo para comenzar nueva vida bajo otros nombres. ¿Y cómo se llaman ahora? Nina Beltrán y su hija Sofía Beltrán. Según documentos, la niña tiene 14 años. Torres cambió un poco la edad para dificultar las búsquedas. Víctor anotó los nombres en una hoja de papel. Sofía. Alicia se convirtió en Sofía. Torres también confirmó que la mujer encargó certificado de defunción del niño. Explicó esto por necesidad de proteger a la hija de gente peligrosa. Pagó por todo en efectivo, alrededor de medio millón de euros. Significa que le quedaban otros 3 millones para organizar la nueva vida. Sí. Y aquí está lo interesante, Torres recordó que la mujer se interesaba por documentos para mudanza a regiones del norte. Preguntaba sobre particularidades de registro en Extremadura, Galicia, Asturias. ¿Tenía razón?, exclamó Víctor. Realmente se fue al norte. Ya comenzamos verificación en bases de datos. Buscamos registro de Beltrán Nina en regiones del norte de España. Aún no hay resultados, pero trabajamos. Tocaron la puerta. Entró el mismo operativo joven con nueva carpeta de documentos. Hay noticias, anunció. Encontramos al maestro que hizo la muñeca de cera. ¿Quién es?, preguntó la investigadora. Sebastián Rubio, artista restaurador.
Trabaja con museos, crea figuras de cera para exposiciones. El taller está en Madrid, en Lavapiés. ¿Aceptó dar testimonio? Sí. Confirmó que en verano de 2021 se le acercó una mujer con encargo inusual. Pidió fabricar figura de cera de una niña por fotografías. ¿Por qué fotografías? Trajo varios retratos de una niña rubia de unos 8 o 9 años. Decía que era para museo privado, memorial en memoria de niño fallecido. ¿Cuánto costó el trabajo? 200.000 euros. La cliente pagó mitad de anticipo, mitad al recibir. Todo en efectivo, sin documentos. Elena Núñez reflexionó. Resulta que Daria usó fotografías de otro niño para fabricar la muñeca. ¿De quién tomó la fotografía? Verificamos, respondió el operativo. Rubio guardó copias de las imágenes en su archivo. Posiblemente se logre establecer identidad del niño real. ¿Y qué con las búsquedas en regiones del norte? También hay resultado. Nina Beltrán está registrada en la ciudad de Cáceres, Extremadura. Inscrita desde agosto de 2021. El corazón de Víctor se detuvo de alegría y emoción. Encontramos. Las encontramos. No se apresure con conclusiones, dijo cautelosamente la investigadora. Por ahora es solo registro. Hay que asegurarse de que realmente viven ahí, y no solo figuran en papel. ¿Y cómo verificar esto? Ir ahí personalmente. Pero primero reunamos más información sobre su vida en Cáceres. El operativo hojeó sus papeles. Tenemos algunos datos. Nina Beltrán trabaja como cocinera en la escuela local número 2. La hija Sofía estudia en 7º grado de la misma escuela. Rentan casa particular en la calle Cervantes. Significa que realmente están ahí, suspiró aliviado Víctor. Mi hija está viva, estudia en la escuela, tiene vida normal. Pero hay un problema, advirtió Elena Núñez. Alicia no conoce la verdad sobre usted. 7 años creyó que el padre es criminal. Para ella usted es persona ajena, posiblemente incluso peligrosa. Estoy preparado para esto. ¿Preparado para que tal vez no quiera comunicarse con usted? Que llore, exija devolverla con la madre. Preparado para cualquier resultado. Lo principal, asegurarme de que esté sana y feliz. Bien. Entonces mañana volamos a Madrid, y de ahí llegamos a Cáceres. ¿Nosotros? Se sorprendió Víctor. Por supuesto. Es investigación oficial. Hay que interrogar a la madre, aclarar todas las circunstancias del caso, tramitar documentos sobre restablecimiento de derechos paternos. ¿Y si Daria se niega a cooperar? Entonces actuaremos a través del tribunal. Pero creo que entiende, el juego terminó. El engaño se reveló, los criminales que amenazaban pronto serán capturados. ¿Capturaron a los criminales? A Vázquez lo detuvieron ayer en Tailandia, en Bangkok. Lo extraditan a España para juicio. A los otros miembros del grupo también los encontrarán, él da testimonio. Víctor sintió cómo se quitaba una carga pesada de los hombros. Finalmente triunfaría la justicia. Los verdaderos criminales responderían por sus acciones y él podría vivir vida normal. ¿Y qué con esa gente que amenazaba a Daria? También los buscamos. Según descripción de su esposa compilamos retrato hablado, verificamos en bases de datos. Muy probablemente son subordinados de Vázquez que él contrató para presionar a su familia. ¿Significa que el peligro para Alicia pasó? Correcto. Puede reunirse tranquilo con su hija. En ese momento entró la secretaria a la oficina. Elena, llamó el fiscal. Pregunta sobre el caso Castillo. Diga que la investigación se acerca a completarse. Mañana salimos para detener testigos ocultos. Bien. Cuando la secretaria se fue, la investigadora se volteó hacia Víctor. Prepárese moralmente para el encuentro con su hija. Pasaron 7 años. Creció, cambió. Usted para ella es desconocido. Entiendo. Pero debo tratar de arreglar las relaciones. Y una cosa más. Posiblemente habrá que resolver la cuestión con Daria. Formalmente cometió crímenes serios, falsificación de documentos, estafa, ocultación del niño del padre. No insistiré en su castigo, dijo Víctor.
Protegía a su hija. Aunque con métodos incorrectos, pero protegía. Noble de su parte. Pero la decisión la toma Fiscalía, no nosotros. En cualquier caso, lo principal es Alicia. Su bienestar y felicidad. Con ese pensamiento vamos a Cáceres. El resto del día Víctor lo pasó en preparativos para el viaje. Le dieron ropa abrigada, en el norte de España, incluso en primavera, podía hacer frío. Eligió regalos para su hija, libro de cuentos con ilustraciones hermosas, juego de lápices de colores, peluche suave. Por la noche, acostado en el catre de la sala de guardia, pensaba en el encuentro venidero. ¿Cómo se había vuelto Alicia? ¿Alta o pequeña? ¿Conservó el amor por el dibujo? ¿Recordaba al padre o trataba de olvidar todos los momentos buenos de su vida conjunta? 7 años, periodo enorme para un niño. Alicia era niña pequeña cuando él fue a prisión y ahora se había vuelto adolescente. Seguramente aparecieron sus propios intereses, amigos, posiblemente incluso primeros enamoramientos. Víctor sacó la fotografía vieja y la miró largo tiempo a la luz de la lámpara de escritorio. Alicia de 6 años le sonreía, mostrando muñeca nueva que él le había regalado para cumpleaños. Entonces se creía el padre más feliz del mundo. Y mañana la vería de nuevo. Viva, real, crecida. Y trataría de explicar la ausencia de 7 años. El vuelo matutino Madrid-Cáceres despegó a las 6:30. Víctor se sentó junto a la ventanilla y miraba cómo bajo el ala del avión pasaban bosques, ríos, ciudades. Con cada minuto de vuelo se acercaba a su hija. Elena Núñez se sentaba al lado, estudiando materiales del caso. De vez en cuando hacía notas en la libreta, componiendo plan de acciones venideras. Cuénteme más sobre el carácter de Alicia, pidió, cuando el avión ganó altura. ¿Cómo era en la infancia? Víctor se distrajo de contemplar las nubes. Niño muy vivo y curioso. Constantemente hacía preguntas, porque el cielo es azul, de donde vienen los niños, para qué se necesitan las estrellas. Amaba animales. Podía observar horas a los gatos en el patio. ¿Y el carácter? ¿Comunicativa o cerrada? Comunicativa. Fácilmente se llevaba con niños, no temía a adultos. En el jardín de niños era favorita de las educadoras. Verdad, a veces era terca, si decidía algo, convencerla era difícil. ¿Habilidades creativas? Muy amaba dibujar y moldear plastilina. Tenía álbum donde dibujaba todo lo que veía, árboles, casas, gente. Soñaba ser artista o maestra de dibujo. ¿Y relaciones con la madre? Buenas. Daria era madre paciente, cuidadosa. Verdad, a veces protegía demasiado a Alicia, temía dejarla sola incluso en el patio. Posiblemente esa ansiedad la ayudó a tomar decisión sobre ocultar a la hija. Probablemente. Daria siempre fue cautelosa, previsora. Y aquí amenaza a vida del niño. El vuelo duró casi 2 horas. En Cáceres los recibió representante de policía local, hombre joven llamado Alejandro Delgado. Organizó traslado en auto de servicio y encuentro. Cáceres, ciudad pequeña, contaba Delgado por el camino. Población alrededor de 90.000 habitantes. En el centro histórico todos se conocen, las nuevas inmediatamente se vuelven objeto de interés. ¿Y cómo recibieron ahí aparición de Nina Beltrán con hija? Preguntó Elena Núñez. Normal. La mujer se presentó como viuda de la España central, dijo que quería comenzar nueva vida en el norte. Muchos emigrantes así tenemos, gente huye de problemas urbanos. ¿Se adaptó bien? Sí. Se empleó en la escuela, la hija fue a estudiar. Viven calladas, modestamente. Los vecinos las caracterizan positivamente. ¿Y la niña? ¿Cómo se acostumbró? Más difícil que la madre. Al principio era muy cerrada, cautelosa. Las maestras dicen que es capaz, pero poco comunicativa. Pocos amigos, raramente participa en eventos escolares. Víctor se preocupó. Esto no se parece a mi Alicia. Siempre fue abierta, amigable. 7 años de estrés constante pueden cambiar mucho a un niño, notó Delgado. Constante cautela,
necesidad de ocultar su pasado, todo esto deja huella. Al anochecer llegaron a Cáceres. La ciudad los recibió con silencio y paz de provincia del norte. Las calles eran limpias, casas bajas, gente sin prisa. En muchas casas colgaban rejas de hierro forjado, creando atmósfera de antigua ciudad española. Se detuvieron en el único hotel, edificio pequeño de 2 pisos junto a la plaza central. Elena Núñez inmediatamente se comunicó con la comisaría local, acordó encuentro con el jefe para mañana por la mañana. ¿Y hoy?, preguntó Víctor. ¿Se puede ir a ver dónde viven? Solo ver, advirtió la investigadora. Ningún contacto hasta tramitación oficial de documentos. Delgado los llevó por la dirección, calle Cervantes, casa 23. La casa estaba en profundidad del terreno, rodeada de cerca alta y abedules viejos. De un piso, de madera, con contraventanas talladas y pequeño porche. En las ventanas ardía luz cálida. Víctor miraba, esperando ver silueta de su hija, pero las ventanas estaban con cortinas. En algún lugar cerca ladraba perro, en casa vecina sonaba música. Vida familiar normal, notó Delgado. Nada delata gente que se oculta de la ley. No se ocultaban de la ley, objetó Víctor. Se ocultaban de criminales. Formalmente es lo mismo, vida bajo nombres ajenos. Víctor estuvo largo tiempo junto a la cerca, tratando de sentir presencia de su hija. En lo profundo del alma esperaba que saliera al patio, que al menos de reojo la viera. Pero la casa guardaba sus secretos. Mañana, prometió Elena Núñez. Mañana hablaremos con ellas oficialmente. La noche en el hotel le pareció infinita a Víctor. Se acostó en cama estrecha e imaginaba el encuentro de mañana. ¿Cómo entraría a la casa? ¿Qué diría a Daria? ¿Cómo explicaría a Alicia quién era él? Y lo principal, ¿cómo ganar perdón y confianza de su hija? En la mañana del día siguiente se acercaron 2 autos a la casa en calle Cervantes. En el primero iban Víctor, Elena Núñez y representante de fiscalía local. En el segundo, 2 empleados de policía como testigos. Víctor salió del auto y se detuvo junto al portón. Las manos temblaban, el corazón latía en presentimiento del encuentro. En bolsillos de la chaqueta yacían regalos para su hija, libro, lápices, pequeño peluche suave. ¿Listo?, preguntó la investigadora. Sí, respondió roncamente Víctor. Pasaron por el portón y subieron al pequeño porche. La casa estaba cuidada, en ventanas colgaban cortinas, había macetas con flores. Se veía que aquí vivía gente ordenada, cuidadosa. Elena Núñez tocó la puerta, 3 golpes claros. De dentro se oyeron pasos, luego voz femenina. ¿Quién es? Órganos investigativos. Investigadora Núñez. Necesito hablar con Nina Beltrán. Larga pausa. Luego sonido de cerraduras girando, eran varias. La puerta se abrió, y Víctor vio a Daria. 7 años la habían cambiado hasta no reconocerla. El cabello antes exuberante rubio ahora era corto y oscuro, como teñido. El rostro adelgazó, se cubrió de red de arruguitas pequeñas alrededor de los ojos. Pero el cambio principal era en la mirada, se había vuelto cautelosa, asustada, como de bestia acorralada. Hola, Daria, dijo silenciosamente Víctor. Palideció, se agarró el corazón. En sus ojos brilló horror, luego desesperación. Es imposible, susurró. No deberías estar aquí. ¿Se puede entrar?, preguntó cortésmente la investigadora. Necesitamos hablar seriamente. Daria estuvo en la puerta varios segundos más, aparentemente reflexionando sobre la situación. Luego lentamente se apartó a un lado. Pasen. Se encontraron en sala pequeña pero acogedora. Muebles simples, estantes de libros, dibujos infantiles en las paredes. En uno de los dibujos Víctor reconoció estilo familiar, esto dibujaba a Alicia. Casita con chimenea humeante, árbol con manzanas, gato en la cerca. ¿Dónde está Alicia?, preguntó Víctor, mirando alrededor. En la escuela, respondió Daria, aún no creyendo en realidad de lo que pasaba. Clases hasta las 3.
Daria Castillo, se entrometió la investigadora, ¿entiende por qué estamos aquí? Me imagino. Sabemos sobre la muñeca de cera en la tumba. Sobre documentos falsos. Sobre que se oculta bajo nombre de Nina Beltrán. Daria se desplomó en sillón, cubrió rostro con manos. Protegía a mi hija, dijo sordamente. A esa gente no la conocen. Podían matarla. ¿Qué gente? Preguntó Víctor. Cuenta todo por orden. Daria alzó cabeza, lo miró con amargura. ¿Y tú acaso no sabes? Tus cómplices, que creen que robaste su dinero. Daria, yo no robé ningún dinero. Me engañaron. Era simplemente conductor. ¿Y qué debía pensar yo? Se encendió. Tú estás preso por robo de banco, y a mí vienen hombres y exigen información sobre dinero escondido. ¿Qué hombres? Descríbelos. Daria se levantó, comenzó a caminar por la habitación. 3 hombres. El principal se presentaba como Miguel, alto, con barba gris, muy cortés, pero terrible. El segundo, gordo, calvo, hablaba groseramente, no se limitaba en expresiones. El tercero, joven, con tatuaje de dragón en la mano. ¿Cuándo comenzaron a venir? 1 año después de tu arresto. Al principio simplemente conversaban, explicaban situación. Decían que participaste en robo no como simple conductor, sino como miembro pleno del grupo. Que te correspondía parte. ¿Y creíste? ¿Y qué debía creer? En noticias hablaban precisamente de 5 millones robados del banco. Tú estabas preso por ese caso. Todo cuadraba. Elena Núñez anotaba testimonio en libreta. ¿Qué exigían esos hombres? Que averiguara contigo dónde estaba escondido el dinero. Te escribía cartas, preguntaba. Y tú en respuesta repetías que nada sabías. Porque realmente nada sabía. Exclamó Víctor. Entonces pensaba que simplemente no confiabas en cartas, temías que las leyeran. Pero pasaba tiempo, y no había información. ¿Y qué pasaba después? Las visitas se volvieron más frecuentes. El tono de conversaciones, más duro. Miguel mostraba fotografías de Alicia, tomadas cerca del jardín de niños. Decía que conocía nuestro horario del día, que podía llegar a la hija en cualquier momento. Víctor se alarmó. ¿Amenazaba al niño? Directamente no decía, pero insinuaba. Contaba historias sobre cómo se llevan niños a deudores, cómo los tienen en sótanos, mientras padres no encuentren dinero. Y decidiste fingir muerte de Alicia. No inmediatamente. Primero traté de dirigirme a policía. Pero ahí dijeron que amenazas directas no había, pruebas no hay. Que hasta que pase crimen real, ayudar no pueden. ¿Y después? Después fue última visita, en otoño de 2020. Miguel dijo directamente, si para verano no averiguo dónde está dinero, se llevarán a Alicia. Y no devolverán, hasta que reciban su dinero. Y entonces te decidiste por sustitución. Daria asintió. Tenía conocida, Lucía Carmona, trabajaba en banco. Me prestó dinero. Vendí apartamento y casa de campo. Encontré gente que podía hacer documentos falsos. ¿A Torres? Sí. A través de él obtuve nuevos pasaportes, certificado de defunción de Alicia. Y muñeca de cera encargué a Maestro de Madrid. ¿Para qué se necesitaba muñeca? Para que operación se viera convincente. Si esa gente se interesara y decidiera verificar tumba. Aunque era poco probable, pero no quería arriesgar. Y después desaparecieron. Sí. Noche tarde, bajo amparo de oscuridad, nos fuimos en auto. Volamos a Extremadura. Elegí este lugar porque aquí vivía mi abuela. Conocía ciudad, sabía que nos recibirían aquí. ¿Y Alicia? ¿Qué le dijeron? Daria bajó cabeza. Que padre es criminal. Que por su culpa tenemos que ocultarnos, cambiar nombres. Que si nos quedamos, nos encontrarán gente mala. Daria. Víctor se levantó del lugar. Es niño. ¿Para qué la pusiste contra mí? ¿Y qué debía decir? Gritó Daria en respuesta. Que papá es bueno, pero está preso por nada. Que nos amenazan, pero papá no tiene que ver. No es tonta,
Haría preguntas. Podías decir verdad. ¿Qué verdad? Yo misma no sabía verdad. Hasta ahora no sé. En la habitación se colgó silencio pesado. Elena Núñez cerró libreta. Daria Castillo, los criminales que les amenazaban pronto serán capturados. A Vázquez ya detuvieron. El peligro para su familia ya no existe. ¿Verdad? ¿Verdad? Daria miró a Víctor con nueva mirada. ¿Significa que realmente no sabía sobre planes de ladrones? Te juro, Daria. Simplemente llevaba 3 hombres, pensando que era viaje de negocios normal. ¿Y dinero? Me lo dejaron como pago por silencio. Pero no pedí ese dinero, no sabía que era robado. Daria lloró, silenciosa, desesperanzadamente. Dios, ¿qué hice? 7 años le inculqué a Alicia que eres criminal. 7 años vivió con esa carga. ¿Dónde está ahora? Preguntó silenciosamente Víctor. En escuela. Estudia 7º grado. Ella. Cambió mucho. Se volvió cerrada, desconfiada. Mal se lleva con gente. Quiero verla. Víctor, te teme. 7 años le conté historias terribles sobre lo peligroso que eres. Pero debo tratar de explicar verdad. ¿Y si no cree? ¿Si se niega a escuchar? Entonces será su elección, dijo firmemente Víctor. Pero elección debe hacerla ella misma, no tú por ella. Alicia, ahora Sofía, regresaba de la escuela por su ruta habitual a través del pequeño parque de la ciudad. En las manos llevaba mochila con libros y bolsa con pan. La niña de 13 años se veía mayor de sus años. Alta, delgada, con largo cabello castaño que usualmente llevaba suelto. Rostro serio, adulto. En ojos verdes, la misma cautela que en la madre. Vestía simplemente jeans, suéter, chaqueta de temporada. En rostro ni gramo de cosmético, en orejas ningún adorno. Mamá prohibía estrictamente atraer atención hacia sí, destacarse de multitud. En escuela consideraban extraña a Sofía. Estudiaba bien, pero casi no se comunicaba con compañeros de clase. En recreo se sentaba con libro, en educación física siempre encontraba causa para no participar en juegos de equipo. Las maestras tenían lástima de la niña callada, pero no sabían cómo ayudarla. Tenía solo una amiga, Carmen Silva, niña igual de callada y poco comunicativa. A veces hacían tareas juntas, intercambiaban libros, pero amigas cercanas no se volvieron. Sofía no sabía confiar en gente. Llegando al estanque, la niña se sentó en banco habitual y se sumió en pensamientos. Hola, dijo silenciosamente voz masculina detrás. Sofía se estremeció, se volteó. Junto al banco estaba hombre desconocido de mediana edad. No alto, no bajo, en ropa simple, con ojos marrones bondadosos. Algo en su rostro pareció familiar, pero la niña no podía entender qué. Disculpe, ¿quién es usted? Preguntó cautelosamente, lista para huir. Me llamo Víctor, dijo cuidadosamente, sentándose en borde del banco. Víctor Castillo. Yo. Soy tu padre. Sofía palideció. La bolsa con pan cayó de las manos. Eso no es verdad, susurró. Mi padre está en prisión. Estuvo en prisión, corrigió Víctor. Me liberaron hace 2 semanas. Y desde entonces te busqué. Mamá decía que usted es persona peligrosa. Mamá se equivocó. O te protegía de la única manera que sabía. La niña se levantó del banco, lista para correr. Pero algo en voz de este hombre la hizo detenerse. Si realmente es mi padre, entonces demuéstrelo. Víctor sacó del bolsillo fotografía vieja, esa misma que guardó 7 años. Tiene 6 años. Acabas de perder primer diente y te alegras de que hada de dientes traiga moneda. Sofía tomó fotografía con manos temblorosas. En imagen niña pequeña con trenzas castañas sonreía alegremente con boca sin diente. Recuerdo este día, dijo silenciosamente. Mamá dijo que si pones diente bajo almohada, hada de dientes dará dinero. Y por mañana ahí había 5 euros, sonrió Víctor. Estabas tan feliz que todo el día llevaste moneda en bolsillo. ¿De dónde sabe esto? Porque fui yo quien puso moneda bajo almohada.
Porque soy tu papá. Sofía se sentó de vuelta en banco, sin apartar vista de fotografía. Pero mamá decía muchas cosas para protegerte. Creía que yo era realmente criminal. Solo recientemente se aclaró que no es así. ¿Significa que no robó banco? Me obligaron a participar en esto gente mala. Amenazaron con pistola. Y después me engañaron, dejaron solo responder por todo. ¿Y ahora está libre? Libre. Y quiero estar contigo, si permites. La niña guardó silencio largo, estudiando su rostro. ¿Y usted pensaba en mí? Pensaba. 7 años. Cada día. Solo recientemente casualidad ayudó a encontrarlas. ¿Qué casualidad? Víctor contó historia con muñeca de cera en tumba, con documentos falsos, con investigación. Sofía escuchaba, abriendo ampliamente ojos. ¿Significa que mamá organizó todo esto para salvarme? Sí. Te amenazaba la misma gente que me engañó. Mamá decidió que única manera de protegerte, hacer ver que habías muerto. Y nos fuimos aquí. Y se fueron aquí. Bajo nuevos nombres, con nueva vida. Sofía se levantó, se acercó al estanque. ¿Y qué será ahora? Preguntó, sin voltearse. No sé. Depende de ti. ¿De mí? Si quieres, podemos tratar de ser familia. Conocernos de nuevo. Si no quieres, no insistiré. ¿Y mamá? Mamá también estará con nosotros, si quiere. Sofía se volteó hacia él. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Cuanto quieras. ¿Y dónde vivirá? Aún no sé. Tal vez me quede aquí, en Cáceres. O tal vez juntos decidamos dónde nos es mejor. La niña asintió. Necesito ir a casa. Mamá se preocupa si me retraso. Por supuesto. Dile que conversamos. Sofía dio varios pasos hacia salida del parque, luego se volteó. ¿Y estará aquí mañana? ¿A la misma hora? El corazón de Víctor latió aceleradamente de alegría. Estaré, si vienes. Vendré, asintió y rápido caminó por sendero. Víctor se sentó en banco largo tiempo después de que su hija desapareció de vista. Primer paso estaba hecho. No huyó en horror, no lo rechazó completamente. Incluso aceptó encontrarse mañana. Esto ya era victoria. Pasó un año desde el día cuando Víctor por primera vez vio a su hija en el parque de Cáceres. Mucho había cambiado en este tiempo. Vázquez y sus cómplices recibieron condenas largas de prisión, la gente que amenazaba a la familia también fue encontrada y castigada. Daria evitó responsabilidad penal, el tribunal consideró que actuaba para proteger al niño. Víctor se quedó en Cáceres. Se empleó como conductor en empresa de transporte local, alquiló apartamento pequeño no lejos de la casa donde vivían Daria y Alicia. Las relaciones con su hija se construían lenta, pero correctamente. Cada día después de la escuela se encontraban en el parque. Al principio hablaban solo de trivialidades, sobre clima, escuela, libros. Gradualmente Alicia comenzó a contar sobre sus pensamientos, sueños, miedos. Y Víctor pacientemente respondía a sus preguntas, contaba sobre su vida, sobre cómo la extrañó todos estos años. Papá, dijo Alicia una de las noches cálidas de verano, cuando se sentaban junto al estanque. ¿Y recuerda que prometió enseñarme a andar en bicicleta? Recuerdo, sonrió Víctor. Mañana mismo vamos a elegirte bicicleta. ¿En serio? ¿Y puede ser roja? Siempre soñé con bicicleta roja. Puede ser cualquiera que quieras. Durante este año la niña cambió mucho. Desapareció la cautela, apareció espontaneidad infantil. De nuevo comenzó a sonreír, reír, interesarse por el mundo circundante. En la escuela aparecieron amigos verdaderos. Daria también cambió. El miedo constante se fue, el rostro se volvió más suave, en ojos apareció tranquilidad. Trabajaba como cocinera en escuela local y estaba contenta con su vida. Las relaciones entre Víctor y Daria se construían difícilmente. No se volvieron de nuevo esposo y esposa, pero aprendieron a ser amigos y socios en crianza de la hija. Cada noche juntos discutían asuntos escolares de Alicia, hacían planes para fin de semana, resolvían cuestiones domésticas.
Elena Núñez llamó ayer, dijo Daria una vez durante cena. Los últimos participantes del grupo de Vázquez recibieron sentencia. El caso se cerró oficialmente. Finalmente, suspiró aliviado Víctor. Ahora se puede vivir tranquilo hacia adelante. ¿Y no lamentas que te quedaste en Cáceres? Preguntó Alicia. ¿No te aburres en ciudad pequeña? Estoy bien donde están ustedes. ¿Y qué ciudad? No importa. ¿Y si crezco y quiero estudiar en universidad en ciudad grande? Entonces nos mudaremos donde estudies. ¿En serio? En serio. La familia debe estar junta. Alicia se levantó y abrazó al padre. Estoy tan contenta de que nos encontraste. Y de que resultaste ser persona buena, no criminal. Y yo estoy contento de que tengo hija tan inteligente y hermosa. Esa noche Víctor caminaba por calles silenciosas de Cáceres. La ciudad se dormía, en ventanas de casas ardían luces cálidas. En algún lugar sonaba música, se oía risa de niños. Pensaba en el año pasado, en cómo cambió cardinalmente su vida. Hace un año era hombre solitario sin familia, sin casa, sin futuro. Ahora tenía todo, hija que lo amaba, ex esposa que se volvió buena amiga, trabajo que gustaba. Y lo principal, tenía objetivo. Criar a su hija, darle educación, prepararla para vida adulta. Ayudarla a volverse feliz, exitosa, segura de sí misma. 7 años atrás su vida se destruyó por codicia ajena y planes criminales. Pero el tiempo mostró, el amor es más fuerte que las circunstancias, la familia más firme que cualquier prueba. La muñeca de cera en el ataúd resultó ser no símbolo de muerte, sino símbolo de esperanza. La sustitución que debía ocultar verdad, llevó a su revelación. La tragedia aparente se convirtió en felicidad verdadera. En verano Víctor compró a Alicia bicicleta roja, como había prometido. Pasaron todo el día en parque, él le enseñó a mantener equilibrio, pedalear, manejar manubrio. La niña caía, reía, se levantaba y probaba de nuevo. Miseo. Gritó, cuando finalmente recorrió varios metros sin apoyo. Muy bien. Se alegraba Víctor. Te dije que todo te saldría. Al anochecer Alicia ya manejaba con seguridad por senderos del parque. Sus mejillas ardían de felicidad y ojos brillaban de alegría. Gracias, papá, dijo, cuando iban a casa. Este es el mejor día de mi vida. Y yo tengo ya muchos días así, respondió Víctor. Desde que las encontré. En casa las esperaba Daria con cena y preguntas sobre éxitos ciclistas. En la mesa los tres discutían planes, viaje al río, caminata al bosque, posiblemente viaje a ciudad vecina. ¿Y podemos tener gato? Preguntó inesperadamente Alicia. ¿Gato? Se sorprendió Daria. Rojizo. Siempre soñé con gato rojizo. Después de cena Alicia se sentó a la mesa y comenzó a dibujar. Representaba a su familia, 3 personas paradas junto a casa pequeña. Cerca de la casa crecían árboles, florecían flores, y en el porche se sentaba gato rojizo. ¿Somos nosotros? Preguntó Víctor, mirando por encima del hombro de su hija. Esta es nuestra vida futura, respondió Alicia. Cuando compremos nuestra casa y vivamos todos juntos. Definitivamente compraremos, le prometió. Y tendremos gato, y plantaremos jardín. Y haremos taller para papá, para que pueda arreglar autos. Y cocina grande para mamá, para que haga pasteles. Y cuarto para dibujar para mí. Soñaron hasta tarde en la noche, haciendo planes para el futuro. Por primera vez en muchos años estos planes no incluían huida, miedo. Solo deseos humanos normales, casa, familia, paz. Cuando Alicia se acostó, Víctor y Daria se sentaron un rato más en la cocina tomando té. Víctor, dijo silenciosamente Daria, ¿me perdonaste? Hace tiempo perdoné. Hacías lo que considerabas correcto. Ambos cambiamos mucho. Pero tenemos asunto común, crianza de la hija. Y hay respeto mutuo. Es suficiente para comenzar. Daria asintió. Entendía, el camino para restaurar familia sería largo. Pero lo principal, que tal camino existía. A través de la puerta de la cocina se veía cuarto infantil, donde dormía Alicia.
La niña sonreía en sueños. Junto a la cama yacía libro nuevo que regaló el padre y álbum con lápices de colores. Víctor miraba a su hija durmiendo y pensaba en lo frágil que es la felicidad y lo importante que es cuidarla. 7 años atrás perdió todo. Pero la vida dio segunda oportunidad, no a todos, no siempre, pero a veces da. La muñeca de cera en la tumba lo llevó a su hija viva. La mentira se convirtió en verdad. La tragedia se volvió comienzo de vida nueva, feliz. La sustitución del destino se completó. En lugar de dolor vino alegría, en lugar de separación, reunión, en lugar de desesperación, esperanza. Víctor Castillo recuperó lo que perdió 7 años atrás. Familia. Amor. Futuro. Y ya nadie y nunca podría quitárselo.